Hoy, el mundo guarda silencio ante la partida de un hombre que, más allá de los títulos y los honores, dejó una huella profunda en el corazón de la humanidad. Un pastor que no buscó brillar por su poder, sino por su humanidad, su compasión y su firme convicción de que la misericordia siempre debe estar por encima del juicio. El Papa Francisco, el primer pontífice nacido en América Latina, será recordado no solo por sus reformas dentro de la Iglesia, sino por su incansable esfuerzo por construir puentes donde otros levantaban muros. Este video es un video homenaje, es un espacio de memoria, de gratitud y de reflexión. Hoy, el mundo guarda silencio ante la partida del Papa Francisco, y desde este canal Enseñanzas que Trascienden, queremos honrar su vida, su legado y su ejemplo de fe viva. Este video no busca informar, sino recordar. Recordar a un hombre que, más allá de los títulos y los honores, eligió caminar con el pueblo. Un pastor que tocó corazones, rompió barreras y nos enseñó que la misericordia es el camino. Desde su llegada al papado, supo tocar fibras que hacía tiempo estaban dormidas. Con palabras sencillas, gestos sinceros y un compromiso inquebrantable con los descartados del mundo, nos recordó que la esencia del Evangelio es el amor al prójimo, especialmente a los que sufren en silencio. No buscó imponer dogmas, sino abrir espacios de diálogo, de perdón, de encuentro. Su liderazgo fue espiritual, no político. Su poder era el del servicio humilde y constante. La vida de Jorge Mario Bergoglio comenzó el 17 de diciembre del año 1936, en una modesta casa del barrio Flores, en Buenos Aires. Hijo de inmigrantes italianos, su infancia estuvo marcada por la fe sencilla de su familia, especialmente la de su abuela, que le enseñó a amar la oración como un diálogo vivo con Dios. Caminó por calles humildes, compartió con trabajadores, vivió de cerca la lucha cotidiana por sobrevivir con dignidad, y esas raíces jamás las olvidó. A los 17 años, un episodio de enfermedad casi le arrebata la vida. Mientras se recuperaba de una grave infección pulmonar, algo más profundo germinó en su interior. En esa fragilidad nació la certeza de un llamado divino. Aquel joven que apenas rozaba la adultez comprendió que su vida no le pertenecía solo a él, sino a un propósito más alto. Fue así como inició su camino en la compañía de Jesús, orden en la que encontró un hogar para su vocación, una escuela de entrega, formación y misión entre los más desfavorecidos. Desde su ordenación sacerdotal en 1969, su vida estuvo impregnada de una opción clara: caminar al lado del pueblo. Siempre fue un hombre de calle, cercano, sencillo, sin adornos ni privilegios innecesarios. Prefería el contacto directo con la gente al protocolo del poder. Por eso, muchos lo vieron no solo como líder, sino como hermano, como padre espiritual, como aquel que escucha sin juzgar y que actúa sin buscar aplausos. Hoy su voz ha cesado, pero su mensaje continúa resonando en cada acto de compasión, en cada gesto de justicia, en cada corazón que decide abrirse al prójimo sin reservas. Porque los verdaderos pastores no mueren del todo. Se transforman en legado, en inspiración, en semilla de esperanza para las generaciones que vienen. Y Francisco, sin duda, ya pertenece a esa estirpe de almas que trascienden. Mientras algunos líderes eclesiásticos permanecían distantes de las heridas del pueblo, él caminaba por los pasillos polvorientos de las villas Miseria, compartía el mate con los olvidados y se sentaba a escuchar historias que otros preferían ignorar. Su presencia no era la de un jerarca, sino la de un hermano que comprendía el dolor y buscaba consolarlo. En su mirada, los más humildes encontraban consuelo, y en sus gestos, una iglesia que no imponía, sino que abrazaba. Su mensaje no dejaba lugar a dudas. La iglesia no debía ser una fortaleza cerrada, sino un hogar con las puertas abiertas, donde el pecador encontrara acogida y no condena. Durante los años oscuros de la dictadura militar en Argentina, su temple fue puesto a prueba. Siendo provincial de los jesuitas, tuvo que moverse con sigilo y discernimiento en medio de un clima de miedo y represión. Sin hacer ruido, ayudó a muchos a encontrar refugio y a escapar del destino fatal que les esperaba, sabiendo que, en ese tipo de silencios, muchas veces se salva más de lo que se ve. Con el tiempo,
No faltaron las voces críticas que le reprocharon no haberse enfrentado de forma más abierta al régimen. Sin embargo, quienes estuvieron cerca de él atestiguaron las muchas vidas que logró preservar desde la discreción, guiado por un amor más fuerte que cualquier ideología: el amor por la vida humana. En 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y su estilo pastoral no tardó en consolidarse. Rechazó los símbolos de poder y comodidad. Vivía en un modesto apartamento, cocinaba su propia comida y viajaba en transporte público, mezclado entre el pueblo. Esa coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía fue, quizás, su mayor sermón. Para él, la Iglesia tenía que estar en la calle, en los hospitales, en las cárceles, en los barrios donde la dignidad parecía haberse olvidado. Decía que allí, en esos rincones heridos, seguía crucificado Cristo, y por eso, allí debía estar el pastor. A lo largo de los años, su voz ganó autoridad en América Latina, no por su tono, sino por su autenticidad. Nunca permitió que el reconocimiento lo alejara de su misión esencial: acompañar, sanar, levantar. Sin saberlo, todo ese trayecto era una preparación, una escuela de humanidad para un llamado que llegaría el 13 de marzo de 2013. Tras la renuncia de Benedicto XVI, el mundo observaba con expectativa. El humo blanco se elevó desde la chimenea de la Capilla Sixtina, y en ese instante, un nombre inesperado resonó: Jorge Mario Bergoglio. Muchos se sorprendieron. Él probablemente también, pero la historia lo eligió, y con ella, el espíritu. Así comenzó el pontificado de un hombre que, sin buscarlo, se convirtió en guía de millones y en testigo vivo de que la grandeza se manifiesta, sobre todo, en la sencillez. No solo rompió moldes por su origen latinoamericano, sino también por ser el primer jesuita en ocupar la sede de Pedro. Su elección marcó un antes y un después. Desde el instante en que apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, se hizo evidente que algo nuevo estaba comenzando. Antes de ofrecer su bendición al mundo, se inclinó ante el pueblo y pidió, con una humildad desarmante, que rezaran por él. Ese gesto, simple pero cargado de profundidad, fue el primer eco de un papado distinto, uno que no se apoyaría en la autoridad tradicional, sino en la cercanía y el espíritu de servicio. Eligió llamarse Francisco, inspirándose en el Santo de Asís, aquel que renunció a todo por amor a los pobres, la creación y la paz. Ese nombre no fue casualidad, fue una declaración de principios. Su pontificado estaría impregnado por ese mismo espíritu: sencillez, entrega y un compromiso inquebrantable con los que el mundo suele dejar a un lado. Pero también fue, sin duda, el Papa de los jóvenes. Desde el inicio, mostró una conexión especial con ellos. Los escuchó, los animó y les habló con un lenguaje directo, sin filtros, lleno de esperanza. Esto se evidenció en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en el año 2013. Los impulsó con una frase que marcaría su pontificado: hagan lío, salgan a las calles. La Iglesia los necesita valientes, rebeldes por amor, no conformistas. Francisco no vio en los jóvenes una generación perdida, sino una generación llamada a despertar al mundo. Les pidió que no se dejaran robar la esperanza, que soñaran en grande y fueran protagonistas de una fe viva, activa, comprometida con los que sufren. Su cercanía con ellos no fue un gesto simbólico, fue auténtica, constante y profundamente humana. Y así, el Papa Francisco no solo renovó la imagen de la Iglesia, sino que encendió en los corazones jóvenes una llama que aún sigue ardiendo. Porque un verdadero pastor no solo guía, inspira, escucha y camina junto a su pueblo. Desde el primer día, comenzó a desmontar tradiciones que separaban al líder espiritual del resto del pueblo. Rechazó instalarse en el lujoso apartamento pontificio y optó por vivir en la Casa Santa Marta, un lugar más austero y compartido. Allí, entre los trabajadores y visitantes, podía conservar esa dimensión humana que tanto valoraba. Sus desplazamientos reflejaban ese mismo espíritu: vehículos modestos, itinerarios sencillos, sin las demostraciones de poder que muchos asociaban al papado. No se consideraba una figura por encima del pueblo, sino un caminante más entre ellos. Su deseo era claro: que la Iglesia se acercara a los heridos, a los caídos,
a los descartados, y no se encerrara en los palacios del juicio. La misericordia fue el corazón palpitante de su misión. Desde sus primeras homilías dejó claro que la Iglesia no podía limitarse a señalar errores, sino que debía abrir los brazos como lo hace un padre que acoge al hijo que regresa. Francisco hablaba de una Iglesia como hospital de campaña, que llega donde la vida duele, donde hay fracturas, y sana con compasión. En cada palabra, en cada gesto, en cada decisión, se reflejaba ese anhelo profundo. Una Iglesia que no domine, sino que sirva, que no se imponga, sino que acompañe, que no excluya, sino que ame. Y bajo ese espíritu, su legado continúa, más allá del tiempo y de su partida. Porque los verdaderos pastores, cuando viven el Evangelio con autenticidad, dejan una llama encendida que sigue guiando incluso cuando su voz se apaga. Su famosa expresión, ¿quién soy yo para juzgar?, pronunciada al referirse a las personas homosexuales, fue más que una declaración puntual. Fue un reflejo de su profundo deseo de una Iglesia que abrace en lugar de señalar. Con esas palabras, Francisco rompió siglos de rigidez, abriendo espacio a una pastoral del encuentro, donde la dignidad de cada ser humano fuera respetada más allá de su historia o condición. Uno de los desafíos más complejos de su pontificado fue sin duda la reforma interna del Vaticano. Desde el inicio de su servicio como Papa, se propuso transparentar las finanzas de la Santa Sede y combatir los abusos de poder que durante décadas habían socavado la confianza de muchos fieles. Su determinación por devolver a la Iglesia su rostro evangélico no estuvo exenta de resistencias. No pocos se sintieron incómodos con su valentía y lo consideraron un disruptor, pero él nunca retrocedió, consciente de que, para sanar el cuerpo, a veces es necesario extirpar lo enfermo, aunque duela. También se convirtió en un faro de esperanza para los más vulnerables. Su voz se alzó con fuerza en defensa de los migrantes, de los descartados y del planeta mismo. En su encíclica Laudato Si, cuyo título significa Alabado seas, tomado de un cántico de San Francisco de Asís, que exalta a Dios por la creación, el Papa hizo un llamado urgente a toda la humanidad para custodiar la obra de Dios, la tierra, nuestra casa común. Allí, denunció sin rodeos el daño causado por la codicia, la explotación y la indiferencia frente a la crisis ecológica. No habló solo como líder religioso, sino como un hermano que clama por justicia para los pobres y respeto por la naturaleza. Con Laudato Si, mostró al mundo que el Evangelio no es solo un mensaje espiritual, sino también un compromiso concreto con la vida, la equidad y el cuidado de todo lo creado. Sus viajes apostólicos fueron un símbolo de ese compromiso. No eligió destinos cómodos ni escenarios diplomáticos. Fue allí donde ardían los conflictos, donde las heridas estaban abiertas, países azotados por la guerra, regiones empobrecidas, comunidades olvidadas por el mundo. Se encontró con personas de distintas religiones, escuchó con respeto, tendió puentes, sembró diálogo. Su presencia era una invitación a romper fronteras, no solo geográficas, sino también del alma. Para el Papa Francisco, el verdadero camino hacia la paz pasaba por el entendimiento entre culturas y credos. Él decía, no podemos ser cristianos si no reconocemos la dignidad del otro, incluso si piensa distinto, afirmaba con firmeza. Y también decía, el diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo. En cada encuentro con líderes de otras doctrinas, mostró que la fe no debe ser motivo de división, sino una oportunidad de unidad en la diversidad. Con respeto profundo por las tradiciones ajenas y sin renunciar a su propia identidad, enseñó que se puede amar la verdad sin imponerla y construir puentes sin diluir la esencia. Su forma de mirar al otro fue siempre desde el corazón, reconociendo en cada ser humano una chispa de lo divino. Claro que su papado no estuvo libre de críticas. Algunos sectores dentro de la Iglesia vieron con recelo su apertura, su estilo pastoral más cercano y menos doctrinal. Lo tildaron de demasiado moderno, de desafiar estructuras milenarias. Pero el Papa Francisco no se dejó desviar por las voces del miedo o la comodidad. Siguió adelante, guiado por una convicción profunda. La Iglesia debía parecerse más a Cristo y menos a una institución cerrada sobre sí misma. Con los años, el paso del tiempo comenzó a hacerse visible en su cuerpo.
pero nunca apagó el fuego de su entrega. En medio del cansancio y las tensiones, su fidelidad permaneció intacta. Nunca dejó de recordar que Jesús está en los márgenes, en el pobre, en el migrante, en el rostro de cada herido. El pontificado de Francisco no solo fue un tiempo de reformas y decisiones, fue, sobre todo, un testimonio viviente de que el poder de la Iglesia no está en sus muros, sino en su capacidad de amar. Un amor que se arrodilla, que escucha, que abraza, y ese amor, cuando es auténtico, nunca muere. Sigue latiendo en quienes lo recibieron, y en aquellos que, inspirados por su ejemplo, deciden vivir la fe como un servicio, no como un privilegio. Su salud, en los últimos años, fue una cruz que llevó con entereza. Las dificultades de movilidad, las cirugías, el cansancio acumulado, todo eso marcó su cuerpo, pero no debilitó su espíritu. Aun cuando su energía ya no era la misma, su voluntad seguía firme. Mantuvo una agenda exigente, multiplicando encuentros, viajes y decisiones que reflejaban su compromiso inquebrantable con la misión pastoral. Entre los momentos más significativos de su etapa final, destaca su valiente apertura al diálogo sobre el futuro del papado. En más de una ocasión, planteó con serenidad la posibilidad de que un papa pudiera dar un paso al costado si sentía que ya no estaba en condiciones de ejercer su labor con plenitud. Una propuesta audaz que, lejos de debilitar la figura papal, la humanizó. Su reflexión abrió una puerta a nuevas formas de liderazgo, donde la humildad y el discernimiento se imponen al peso de la tradición. Esa actitud no solo fue revolucionaria, fue profundamente evangélica, porque el Papa Francisco nunca entendió su rol como un trono de poder, sino como un servicio hasta el final. Siempre dejó claro que su mirada no debía estar puesta en él, sino en Cristo, el verdadero buen pastor. Y fue esa coherencia la que sostuvo cada una de sus decisiones. Su legado no se mide únicamente por las reformas institucionales que impulsó, sino por la transformación espiritual que promovió. Nos recordó que la Iglesia, en su esencia más pura, debe ser un hogar para el que sufre, un refugio para el que se cae, una mano extendida para el que ya no tiene fuerzas. Que la fe auténtica no se proclama desde lo alto, sino que se vive abajo, junto a los que lloran, junto a los que luchan por sobrevivir. El impacto de su pontificado no será solo tema de libros o encíclicas. Quedará grabado en la memoria de millones que lo vieron como un pastor cercano, como una voz de esperanza en tiempos de oscuridad. El Papa Francisco insistió una y otra vez que la grandeza de la Iglesia no está en sus muros ni en sus riquezas, sino en su capacidad de amar, perdonar y acompañar. Por eso, hoy, al despedir al Papa de la Misericordia, no solo lloramos su partida, honramos su paso por la historia como el de un hombre que, una y otra vez, eligió el camino del amor. Su humildad, su cercanía y su defensa incansable de los más pequeños no fueron simples gestos, sino un testimonio vivo y duradero que seguirá inspirando generaciones. Su voz se ha silenciado aquí, pero su mensaje permanece encendido. Nos llama a todos, una vez más, a vivir el Evangelio con verdad, con valentía y con compasión, a ser una iglesia en salida, en búsqueda, en consuelo, a ser luz donde hay sombra y puente donde otros solo ven división. Hoy oramos por su alma, con la esperanza de que ya descansa en la presencia del Dios que tanto amó, y con la certeza de que su ejemplo seguirá guiándonos en nuestro propio camino de fe. Amigos, gracias por llegar hasta el final de este video. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con quienes necesitan una palabra de esperanza. Y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo la vida de aquellos que, como el Papa Francisco, dejaron una marca imborrable en el alma del mundo. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Nos reencontramos en el próximo episodio de Enseñanzas que Trascienden.